El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Isabella Montgomery había vivido toda su vida entre los árboles, el viento y los susurros del bosque. Su hogar, una casa de piedra blanca que se erguía sobre las colinas, había sido su refugio durante 25 años, donde su madre, Helena Montgomery, la había criado en la más pura tranquilidad. Allí, lejos del bullicio de las ciudades, las estaciones cambiaban su paisaje con una regularidad que parecía orquestada por una mano invisible. Cada otoño, las hojas doradas caían lentamente, y en invierno, las mañanas se teñían de una niebla espesa que parecía envolver todo en un abrazo eterno. Isabella había crecido con una rara sensación de conexión con la naturaleza, como si las raíces de los árboles, las corrientes de los ríos y el cantar de los pájaros estuvieran grabados en lo más profundo de su ser. Su madre, aunque amable y llena de sabiduría, nunca le había hablado de la ciudad ni de las complejidades de la vida social. Su educación había sido simple, basada en los libros que su madre había acumulado a lo largo de los años, libros que hablaban de historia, filosofía y una que otra novela romántica, pero nunca de los intrincados juegos de poder y apariencia de la alta sociedad. Helena, de espíritu fuerte y manos callosas, había sido una mujer profundamente conectada con la tierra, y le había transmitido a Isabella esa misma reverencia por las cosas sencillas. Pero cuando Isabella cumplió los 25 años, su madre, con una mirada enigmática, le entregó una carta con el sello dorado de la familia Duval. En ella, una invitación formal a la ciudad de Carré. Mi querida hija, ha llegado el momento de que conozcas el mundo que nos rodea. Allí encontrarás lo que aún no sabes que estás buscando. La vida en la ciudad no es fácil, pero quien sabe caminar entre sus sombras, puede descubrir maravillas. La invitación fue recibida con una mezcla de sorpresa y temor. ¿Por qué la ciudad? ¿Qué tipo de vida le esperaba allí? ¿Podría realmente encajar en ese mundo que su madre había evitado mencionar tantas veces? La ciudad de Carré era famosa por su grandiosidad y sus misterios, una urbe que parecía siempre al borde de lo antiguo y lo nuevo, un lugar donde el pasado y el futuro coexistían en una danza constante de luces y sombras. Desde las torres de cristal de las empresas más poderosas, hasta los rincones oscuros de los callejones donde los rumores sobre seres fantásticos y sucesos inexplicables se tejían como hilos invisibles. Isabella, sin embargo, no podía negarse. Algo dentro de ella sabía que debía partir. Quizá no de forma consciente, pero el llamado de la ciudad era más fuerte que su propio miedo. Así, en una mañana nublada de otoño, cuando el viento susurraba entre las ramas y el río abajo parecía cantar su despedida, Isabella partió hacia Carré. El viaje fue largo y solitario, pero, al llegar, la ciudad la acogió con una apariencia fría pero intrigante. Carré era como un ser vivo, que respiraba a través de sus monumentos, sus calles adoquinadas y sus cielos nublados. El horizonte estaba marcado por torres que se alzaban hacia las nubes, como si desafiaran al cielo mismo,
y las luces de los faroles que adornaban las calles parecían tener una vida propia, parpadeando con un brillo tenue pero constante. Isabella, con el corazón agitado, descendió del carruaje que la había traído hasta la puerta de la mansión de los Duval. Era un edificio imponente, construido en mármol blanco con detalles dorados que reflejaban la luz de los faroles en las primeras horas de la tarde. La mansión, rodeada por un jardín de flores exóticas y árboles que parecían no encajar en el paisaje de la ciudad, exudaba una sensación de misterio, como si sus paredes estuvieran llenas de secretos que solo unos pocos elegidos podían comprender. Al cruzar la puerta, Isabella fue recibida por un mayordomo de aspecto grave, cuyo rostro parecía reflejar la solemnidad del lugar. La casa estaba llena de eco, un eco que resonaba en los pasillos largos y vacíos, y el aire, cargado con el aroma de flores frescas y algo más, algo que no podía identificar, la envolvía. La mansión de los Duval no era solo un hogar, era un refugio, un santuario para aquellos que conocían las reglas de la vida en Carré, el silencio, la compostura, la apariencia de perfección. Isabella, aunque no lo sabía aún, había llegado en un momento clave de la historia de la ciudad. La familia Duval no era solo poderosa en términos económicos, sino que también estaba conectada con las fuerzas invisibles que guiaban a la ciudad. Se decía que los Duval poseían secretos antiguos, conocimientos que iban más allá de la ciencia, que tocaban lo sobrenatural. Sin embargo, tales rumores eran ignorados por los más escépticos, quienes preferían centrarse en los negocios y las intrigas sociales. Aquella tarde, mientras Isabella recorría los pasillos de la mansión, la ciudad de Carré parecía susurrar a su alrededor, como si estuviera observando sus pasos con una atención insostenible. Las sombras en las esquinas parecían alargarse, y los ecos del viento que se colaban por las grietas de las ventanas daban la sensación de que, en cualquier momento, algo o alguien podía aparecer de la nada. Isabella había crecido en el bosque, donde la naturaleza siempre había sido su aliada, pero aquí, en esta ciudad extraña, algo más se despertaba dentro de ella. Algo más que la ciudad misma. Su mente, entrenada en la lógica y el análisis, comenzó a preguntarse sobre las fuerzas que realmente gobernaban este lugar. Las extrañas figuras que cruzaban las calles en horas poco convencionales, las luces flotantes que algunos decían ver por la noche en el río, los murmullos sobre un extraño fenómeno que ocurría a la medianoche. Cuando el cielo se tornaba de un color púrpura profundo, como si todo el universo se estuviera revelando ante aquellos lo suficientemente valientes como para mirar. Isabella sentía que, de alguna manera, ella era parte de algo mucho más grande que ella misma, algo que aún no comprendía. Esa noche, mientras se preparaba para la gran reunión en la que se le había invitado, Isabella no podía sacudir la sensación de que algo inexplicable estaba por suceder. Mientras la lluvia comenzaba a caer de nuevo, suavemente, y las primeras estrellas aparecían tímidamente en el cielo, un extraño susurro recorrió el aire dentro de la mansión. Como si el viento mismo estuviera esperando que ella diera el siguiente paso. La mañana siguiente, el sol se levantó tímidamente sobre Carré, como si la ciudad misma se tomara un momento para adaptarse a su nueva visitante. Isabella despertó en una habitación de lujo, con tapices de seda que cubrían las paredes y una alfombra persa que suavizaba el frío del suelo. Sin embargo, la suavidad de los materiales no podía disipar la inquietud que la embargaba. A través de la ventana de cristal, miró el cielo nublado y la lluvia que comenzaba a caer con una suavidad casi imperceptible.
La ciudad de Carré parecía haberse quedado quieta, expectante, mientras Isabella se vestía con una sensación de creciente desconcierto. El desayuno, que fue servido en una gran mesa de madera pulida, estuvo lleno de formalidades. Los sirvientes de la mansión de los Duval se movían con una precisión que dejaba entrever una coreografía ensayada durante años, pero Isabella no podía evitar sentirse fuera de lugar, como un intruso en un mundo que no comprendía. El mayordomo que la había recibido la noche anterior, un hombre alto y severo llamado Richard, la observaba con una atención discreta pero constante. ¿Ha dormido bien, señorita Montgomery?, preguntó Richard mientras dejaba una taza de té a su lado. Isabella asintió, pero no podía librarse de la sensación de que algo en el aire era diferente. Había algo en la mansión, en la ciudad misma, que parecía estar observándola con una intensidad que no lograba entender. No se trataba de algo tangible, sino de una atmósfera densa que la rodeaba. Algo en los murmullos de los sirvientes, algo en la forma en que las luces titilaban en las esquinas de las habitaciones, como si nunca hubiera suficiente luz, la ponía alerta. Después de un desayuno casi silencioso, Isabella fue invitada a acompañar a la señora Duval, la matriarca de la familia. La mansión de los Duval era un mundo cerrado, y dentro de sus muros, las reglas no eran las mismas que en el exterior. La señora Amelia Duval, elegante y altiva, era una mujer que parecía estar siempre al tanto de los susurros de la ciudad, siempre dispuesta a participar de las conversaciones que solo unos pocos entendían. Su mirada, fría pero profunda, transmitía una sabiduría que no se podía obtener de los libros. «Vamos, querida, te mostraré lo que necesitas conocer», dijo Amelia Duval con voz suave pero autoritaria, mientras se levantaba de su silla, ajustándose su velo de seda. Isabella, con el corazón palpitante, la siguió a través de los pasillos de la mansión, que parecían alargarse aún más a medida que avanzaban. La casa de los Duval era un laberinto de estancias llenas de cuadros de antepasados y relojes que marcaban la hora con una precisión casi inquietante. El paso de los años se sentía aquí como una corriente subterránea, un río invisible que arrastraba todo a su paso. En el jardín exterior, donde el aire era más fresco y la lluvia aún caía en finas gotas, Amelia Duval la condujo hacia una pequeña edificación en la esquina de la propiedad. La casa de vidrio estaba rodeada por un cercado de enredaderas, y a pesar de su aparente fragilidad, emanaba una sensación de misterio y poder. Era un lugar apartado, aislado del resto del mundo, como si en su interior ocurrieran cosas que solo algunos podían comprender. «Este es el observatorio», dijo Amelia mientras la guiaba por la puerta de cristal. Isabella frunció el ceño. Un observatorio. La idea le resultaba extraña, pues no recordaba que Carré tuviera ningún tipo de característica geográfica que justificara tal cosa. Pero al entrar en la habitación, comprendió rápidamente que se trataba de algo más que un simple observatorio astronómico. Las paredes estaban cubiertas con mapas antiguos de estrellas, pero también con diagramas que parecían más cercanos a la alquimia o a las ciencias ocultas. Las luces eran tenues, pero las sombras se movían como si tuvieran vida propia. Aquí es donde estudian los Duval las fuerzas que gobiernan la ciudad. La voz de Amelia resonó en la sala como un eco distante. En Carré, querida Isabella, no todo es lo que parece. El viento, el agua, el fuego y la tierra tienen una conexión más profunda con la vida de la ciudad de lo que imaginas.
Isabella sintió un escalofrío recorrer su espalda. No sabía si las palabras de la señora Duval debían tomarse como una advertencia o como una invitación. La atmósfera en el observatorio era pesada, cargada de secretos. Cada objeto en la habitación parecía hablar de un conocimiento perdido, algo que no debería conocerse. ¿Por qué había sido llevada allí? ¿Qué tenía que ver ella con este lugar? Los Duval hemos mantenido la ciudad en equilibrio durante generaciones, continuó Amelia, mientras observaba un viejo reloj de arena que parecía moverse por sí mismo. Pero el tiempo es una corriente impredecible. Hay fuerzas que no comprendemos del todo, pero sabemos que están allí, esperando. Isabella, aún con el corazón acelerado, trató de mantener la compostura. El observatorio era como un templo, lleno de antigüedades y artefactos, pero también de una tensión palpable. Cada vez que miraba los diagramas, sentía que algo la observaba, como si una mirada invisible estuviera siguiendo cada uno de sus movimientos. Mientras la señora Duval se acercaba a un viejo mapa que colgaba en la pared, Isabella observó un objeto en la mesa que le llamó la atención. Era una pequeña piedra, tallada de manera irregular, que parecía brillar con una luz propia. Sin poder evitarlo, se acercó a ella y la levantó con cautela. «No toques eso, Isabella», dijo Amelia con tono severo, pero con una expresión que ocultaba algo más. «Ese objeto es una puerta hacia algo mucho más grande. Algo que puede alterar el curso de todo lo que conocemos». Isabella dejó la piedra en su lugar, pero su mente comenzaba a llenarse de preguntas. ¿Qué puerta? ¿Y hacia qué? La tensión que había sentido desde que llegó a Carré comenzaba a tomar forma. La ciudad no era solo un lugar de intriga social, sino que guardaba algo más profundo, algo imposible de comprender en su totalidad. En ese momento, un leve zumbido recorrió la sala. No era el sonido del viento, ni el de las máquinas. Era un sonido diferente, un susurro extraño que parecía provenir de las paredes mismas. Isabella se giró rápidamente, pero todo parecía estar en su lugar. Sin embargo, algo había cambiado en el aire. La ciudad, la mansión, la familia Duval. La lluvia seguía cayendo, más persistente ahora, pero de una forma casi relajante, como si el cielo quisiera envolver la ciudad en una manta de secretos. Isabella despertó temprano, su mente aún procesando las palabras que había escuchado el día anterior en el observatorio. El eco de la advertencia de la señora Duval resonaba en su cabeza, pero algo en ella se resistía a aceptarlo como una simple amenaza. Había una curiosidad que no podía ignorar, algo que le empujaba hacia el misterio, hacia lo desconocido. Decidió explorar más por sí misma. Esa mañana, la casa parecía más silenciosa que de costumbre. Los sirvientes habían desaparecido, y no se oía el sonido de los pasos rápidos sobre los pisos de madera. Isabella descendió por las escaleras de mármol hacia el vestíbulo, donde el retrato de los antepasados de los Duval observaba con sus ojos fríos y penetrantes. Pasó frente a ellos sin hacer caso de sus miradas acosadoras, como si esas imágenes estuvieran allí no solo para adornar las paredes, sino para vigilar cada uno de sus movimientos. Cuando llegó a la biblioteca, la puerta estaba entreabierta y una luz tenue se filtraba desde el interior. Decidió entrar. La habitación estaba llena de estanterías que llegaban hasta el techo, todas cargadas con libros antiguos, enciclopedias polvorientas,
y más de un manuscrito cuyo contenido parecía olvidado por el tiempo. Isabella comenzó a recorrer las estanterías, pasando los dedos por los lomos de los libros, sintiendo la textura desgastada de las cubiertas, como si cada uno de ellos le susurrara algo. Su mirada se detuvo en un libro pequeño y aparentemente inofensivo. No tenía título, solo un intrincado diseño grabado en la tapa. Sin poder resistirse, lo sacó de la estantería. Al abrirlo, encontró páginas llenas de símbolos que no comprendía, dibujos de mapas que parecían conectar las estrellas con la Tierra, y notas escritas en una tinta que comenzaba a desvanecerse. Mientras hojeaba las páginas, la voz de la señora Duval la interrumpió. «¿Te has encontrado con uno de nuestros secretos, Isabella?», y dijo la voz suave, pero cargada de un tono de advertencia que ella ya había llegado a conocer. Isabella se giró rápidamente, cerrando el libro con un movimiento nervioso. «Lo siento, no quería», empezó a disculparse, pero la señora Duval levantó una mano, indicándole que no se preocupara. «No es un error, querida. Este libro pertenece a una tradición que ha sido pasada por generaciones en nuestra familia. Es la historia oculta de Carré, la que nunca se cuenta a los forasteros. Y tú, Isabella, estás aquí por una razón que aún no comprendes». Isabella miró a la señora Duval, esperando alguna explicación más profunda, pero Amelia simplemente la observó, como si evaluara si debía seguir revelando los secretos del lugar. Finalmente, la señora Duval suspiró y se acercó a la mesa donde Isabella había colocado el libro. «Cuando digo que Carré tiene secretos, no me refiero solo a las intrigas sociales. La ciudad está construida sobre una antigua sabiduría, algo que fue descubierto mucho antes de que naciera tu abuela. Carré no es solo una ciudad, Isabella, es un nodo, un cruce entre dimensiones. La realidad aquí no es tan estable como en otros lugares». Isabella sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de la señora Duval parecían sacadas de una leyenda, de una fantasía improbable, pero la mirada de Amelia no dejaba lugar a dudas. Había algo verdadero en esas palabras, algo profundo. «¿Dimensiones?», preguntó Isabella, sin poder evitarlo. El concepto parecía surrealista, como si estuviera hablando con alguien que compartía sus sueños más extraños. La señora Duval la miró fijamente y asintió. «La ciudad de Carré está conectada con fuerzas que no comprendemos del todo, fuerzas que son capaces de alterar no solo el curso de nuestra vida, sino el mismo tejido del tiempo y el espacio. Durante siglos, hemos tratado de mantener el equilibrio, pero algo ha comenzado a cambiar. Y tú, Isabella, estás aquí porque esta conexión te ha elegido». Isabella no podía entender completamente lo que escuchaba, pero una parte de ella sentía una atracción inexplicable hacia todo lo que Amelia decía. La curiosidad, esa sensación de estar al borde de un descubrimiento crucial, la mantenía en vilo. No podía negar que algo en Carré no era normal, que algo en la ciudad estaba preparado para algo grande. La señora Duval, como si leyera sus pensamientos, dio un paso hacia atrás y le entregó el libro a Isabella. «Este libro te guiará, pero ten cuidado, querida. Las respuestas que buscas pueden ser más poderosas de lo que imaginas. Y no todos los secretos deben ser revelados». Isabella miró el libro con renovado interés. Sabía que no podía seguir ignorando lo que sucedía en Carré.
Había una verdad más grande esperando ser descubierta, y ella estaba decidida a desentrañarla. Amelia la observó un momento más, luego se dio media vuelta, dejando a Isabella sola con el peso de sus palabras. Antes de salir, sin embargo, se detuvo en el umbral de la puerta y, con una última mirada, dijo: «Recuerda, querida, algunos destinos están predestinados, y el tuyo está a punto de cruzarse con el nuestro de una manera que cambiará todo. No lo olvides». Isabella se quedó en silencio, sosteniendo el libro con una mezcla de asombro y temor. Había algo más en la ciudad, algo profundo que no podía comprender por completo. La niebla cubría la ciudad de Carré como una manta espesa, difusa, que dificultaba ver más allá de unos pocos metros. Los edificios se alzaban en la bruma, fantasmas de piedra que parecían mirar hacia el horizonte, guardando secretos de siglos pasados. Isabella caminaba por las calles, su mente aún abrumada por las palabras de la señora Duval. El libro en su mano era más pesado de lo que parecía, y cada paso que daba la acercaba más a la verdad, pero también más al peligro. Carré no era solo un lugar. No lo era desde el momento en que ella había cruzado la puerta de esa casa antigua, rodeada por esas misteriosas paredes. Cada rincón de la ciudad susurraba historias que solo los pocos afortunados o desafortunados podían oír, y ahora, Isabella era una de esas personas. Podía sentirlo en el aire, como si todo el universo hubiera comenzado a girar alrededor de algo oculto, esperando ser descubierto. Cruzó la plaza principal, que estaba desierta en esa mañana brumosa. Las farolas, apagadas por el día, daban la sensación de estar observando, vigilando desde las sombras. La quietud del lugar la inquietaba, pero algo más la impulsaba a seguir adelante. El libro en sus manos se sentía como un llamado. Un eco lejano de algo que había sido olvidado y que ella, por alguna razón, debía recordar. Al llegar a la vieja iglesia, la que había visto por primera vez el día de su llegada a Carré, Isabella no pudo evitar detenerse frente a la gran puerta de madera oscura. Era imponente, cubierta por enredaderas y raíces que parecían abrazar el edificio como si quisieran mantenerlo en su lugar, atado a la tierra y a los secretos del pasado. La iglesia estaba cerrada, pero algo en su interior la llamaba, como si estuviera esperando que ella lo descubriera. Sin pensarlo, Isabella empujó la puerta, que se abrió con un crujido. Dentro, la penumbra reinaba, el aire estaba cargado de polvo y el silencio era absoluto. Pero entre ese silencio, algo más se podía escuchar, una especie de murmullo bajo, como si las paredes hablaran, contando historias que nunca habían sido pronunciadas en voz alta. Con pasos cautelosos, Isabella recorrió el pasillo central, sus zapatos resonando en el mármol frío. Las vidrieras, aunque desgastadas por el tiempo, aún dejaban pasar la luz del día, creando sombras danzantes en el suelo. En el altar, un gran crucifijo de madera, desgastado por los años, parecía mirarla, y sus ojos, vacíos y eternos, la llenaban de una extraña sensación de culpa y desasosiego. «¿Qué haces aquí, joven Isabella?». Una voz grave y suave la interrumpió, haciendo que su corazón saltara en su pecho. Giró rápidamente, buscando la fuente del sonido. Del rincón más oscuro de la iglesia, apareció una figura encapuchada. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una capa oscura, y solo los ojos, brillantes y llenos de sabiduría, eran visibles.
La figura se acercó lentamente, como si supiera lo que Isabella estaba buscando. Yo estaba explorando, dijo Isabella, sin saber si debía sentirse intimidada o intrigada. La figura asintió lentamente, como si ya conociera la respuesta. No parecía sorprenderse por su presencia en ese lugar. Que este es un sitio de conocimiento, pero también de advertencia. Carré guarda muchos secretos, pero no todos son aptos para ser revelados a quienes no están preparados. Sin embargo, la figura hizo una pausa, observando a Isabella con detenimiento. Tú estás aquí por algo más que una simple curiosidad. Isabella sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo sabía esa figura lo que ella pensaba? La figura encapuchada pareció leer su mente. No te preocupes por eso, hija de Carré. Tu destino está ligado a los antiguos secretos de esta ciudad. Y aunque no entiendas todo lo que te rodea, hay algo que tú puedes ver, algo que los demás han perdido. Isabella, aún confusa pero decidida, dio un paso hacia la figura. ¿Qué es lo que debo ver? ¿Qué es lo que está oculto aquí? La figura encapuchada la miró fijamente, y por un momento, Isabella creyó ver un destello de algo extraño en esos ojos. Un brillo que no era humano, algo más allá de la comprensión. No todo lo que se ve es lo que parece, joven Isabella. Carré fue construida sobre las ruinas de una civilización olvidada, una que conocía el poder de lo oculto, lo que está más allá de la realidad. Y tú, al igual que tus ancestros, posees la llave para desvelar estos misterios. Isabella, aunque asustada, no pudo evitar sentir que algo dentro de ella se despertaba. El libro que había encontrado en la biblioteca, la advertencia de la señora Duval, las palabras de esta figura en la iglesia, todo parecía estar encajando. Pero aún había más preguntas que respuestas. La figura dio un paso atrás, alejándose de ella con una elegancia sobrenatural. No olvides lo que te he dicho, Isabella. El pasado de Carré nunca permanecerá enterrado por mucho tiempo. Los fantasmas de la historia siempre encuentran su camino de regreso, y tú serás quien los enfrente. Ten cuidado, porque lo que descubrirás cambiará no solo tu vida, sino la de todos los que te rodean. Con esas últimas palabras, la figura se desvaneció en las sombras, dejando a Isabella sola en el vasto silencio de la iglesia. Su mente daba vueltas, sus pensamientos confusos pero determinados. Había algo más grande en juego, algo que ella no podía comprender por completo, pero que no podía ignorar. Carré, la ciudad que parecía estar viva con historias de antaño, tenía secretos que estaban esperando ser descubiertos, y ella era la única que podía desenterrarlos. Con el corazón acelerado, Isabella se dio la vuelta y salió de la iglesia. El sol comenzaba a ocultarse, y la niebla parecía haber aumentado, envolviendo la ciudad aún más en su abrazo fantasmal. Pero Isabella sabía que no podría descansar hasta encontrar la verdad. La noche en Carré se deslizaba sobre la ciudad como una manta espesa, oscura, a punto de desvelar algo más. Isabella, sin embargo, no podía descansar. La imagen de la figura encapuchada, sus palabras, su mirada penetrante, seguían dando vueltas en su cabeza como un eco constante. La figura había hablado del pasado de Carré, de los secretos enterrados, y de su conexión con los fantasmas de la historia. Isabella no podía dejar de preguntarse, ¿qué significaba todo esto?
¿Qué parte de ese oscuro pasado la vinculaba a ella? Esa misma noche, después de escapar de la inquietante iglesia, Isabella se encontró frente a un dilema. La figura misteriosa había dejado claro que su destino estaba entrelazado con los secretos de la ciudad, pero ¿cómo podía ella, una simple mujer de familia respetable, comprender algo tan vasto, tan sobrenatural? El libro que había encontrado en la biblioteca aún descansaba sobre su escritorio, cubierto por una capa de polvo. No lo había abierto desde el día de su descubrimiento. Pero ahora, algo dentro de ella le decía que debía hacerlo. Que allí encontraría la respuesta a las preguntas que la atormentaban. Sin embargo, antes de acercarse al libro, Isabella sintió una necesidad de salir al aire libre. Sentía como si el aire pesado de su habitación la asfixiara, y la atmósfera densa de Carré exigía que se enfrentara a ella, que la recorriese, que entendiera lo que la rodeaba. Decidió caminar por las estrechas y empedradas calles de la ciudad, buscando algún vestigio del pasado, alguna pista más que pudiera ayudarla. Al principio, la ciudad parecía en calma. Los pocos habitantes de Carré que aún se encontraban fuera se apresuraban a llegar a sus hogares, sin prestar demasiada atención a los extraños sonidos que a veces llegaban desde el bosque cercano. Isabella caminaba por la calle principal, la misma que había recorrido durante su primer día en la ciudad, cuando aún pensaba que Carré era solo una ciudad tranquila y apartada, llena de arquitectura pintoresca y recuerdos del pasado. Ahora, cada rincón de la ciudad parecía ocultar algo mucho más profundo, más antiguo, algo que estaba esperando ser desvelado. A medida que se adentraba en el corazón de Carré, se encontró con algo inesperado. En una esquina olvidada de la ciudad, un pequeño puente de piedra cruzaba un canal estrecho. El agua, aunque turbia y sucia, reflejaba las luces de las farolas de la calle, creando un juego de sombras inquietante. Decidió cruzarlo, movida por un impulso inexplicable, como si el puente la llamara. Al otro lado del canal, el paisaje era completamente diferente. Las calles se estrechaban aún más, y las casas, en lugar de ser de colores cálidos y luminosos como las del centro, tenían un tono sombrío, envejecido, como si el tiempo las hubiera devorado poco a poco. Pero lo que más llamó la atención de Isabella fue la gran mansión al final de la calle, con su puerta de hierro forjado, su jardín de arbustos desordenados y su fachada cubierta de musgo y enredaderas. Algo en ella parecía familiar, pero no lograba recordar por qué. Sin pensarlo, se acercó a la mansión. La puerta estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado accidentalmente abierta. Isabella, impulsada por una mezcla de curiosidad y temor, empujó la puerta con suavidad. La entrada a la mansión era oscura, pero al fondo se veía una luz tenue que parecía provenir de una lámpara en una mesa. «Hola», llamó Isabella, pero su voz sonó débil, casi un susurro perdido en la vastedad de la casa. Nadie respondió, pero ella no se detuvo. Avanzó por el pasillo, observando las paredes cubiertas de retratos envejecidos, algunos con las caras borradas por el paso del tiempo, otros con los ojos vacíos que la seguían mientras caminaba. Un escalofrío recorrió su espalda, pero no podía dar marcha atrás ahora. Algo la empujaba a seguir adelante. Finalmente, llegó a una gran sala donde la luz provenía de una lámpara de aceite en una mesa antigua. Sobre la mesa, una carpeta de cuero descansaba abierta, y dentro de ella, un conjunto de documentos amarillentos.
Isabella se acercó con cautela y comenzó a leer. Los papeles parecían estar llenos de nombres y fechas, algunos familiares y otros completamente desconocidos. Pero al leer más detenidamente, comenzó a notar algo extraño. En una de las esquinas de la página, un nombre se repetía una y otra vez: Margarita Duval. Isabella se detuvo en seco. La señora Duval, ¿por qué su nombre estaba aquí, en una casa tan apartada de la ciudad? De repente, la casa pareció cobrar vida. El suelo crujió bajo sus pies, y una sombra se deslizaba por las paredes, formando figuras inquietantes. Isabella levantó la vista rápidamente, pero no vio nada más que la vacía sala iluminada por la débil luz de la lámpara. Sin embargo, un suave susurro llegó a sus oídos, como un eco de algo lejano, una voz que parecía llamarla por su nombre. Su corazón latía con fuerza en su pecho. De repente, todo cobró sentido. Margarita Duval, la señora que la había advertido, que parecía saber más de lo que debía, no era solo una simple anciana. Ella estaba ligada a este misterio, a la mansión, a la historia oculta de Carré. Y de alguna manera, Isabella era parte de esa historia. Tenía que descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentarse a los mismos fantasmas del pasado que habían acechado a la ciudad durante generaciones. Antes de que pudiera reaccionar, un sonido fuerte y repentino proveniente de lo profundo de la mansión la sacó de su trance. La puerta de la sala se cerró violentamente, y el aire se volvió denso, casi opresivo. Isabella se giró, su corazón a punto de desbocarse. Sin embargo, al girar, vio una figura que se deslizaba hacia ella desde las sombras. Era una mujer, alta, con una melena oscura que caía en ondas sobre sus hombros. Su mirada era fija, profunda, y sus ojos reflejaban un conocimiento ancestral que Isabella no podía comprender por completo. La mujer, con una voz suave pero firme, pronunció su nombre. Isabella, no puedes escapar de lo que está destinado a ser. El pasado te busca, y tú lo sabes. Isabella, paralizada por el miedo y la fascinación, solo pudo preguntar: ¿Quién eres? La mujer sonrió tristemente, y su voz flotó como un eco lejano. Soy la respuesta a la pregunta que ni siquiera sabes que estás haciendo. El viento nocturno susurraba entre las grietas de las ventanas cerradas de la mansión, como si la casa misma respirara con pesadez, esperando que Isabella comprendiera lo que solo el silencio podía enseñar. La figura femenina había desaparecido tan misteriosamente como había aparecido, dejando detrás un eco de palabras que flotaban en el aire, como una advertencia que resonaba más allá de la razón. Isabella no sabía si debía sentirse aterrada o intrigada. No estaba acostumbrada a lo que estaba sucediendo, a los giros extraños de la historia que la rodeaba. Cada rincón de la mansión parecía lleno de secretos, de ecos de vidas pasadas que aguardaban ser revelados. Sin embargo, algo más profundo, algo visceral, la mantenía en pie. Sentía que la respuesta estaba cerca, al alcance de su mano, aunque no lograba entender por completo qué forma tomaría. Sin embargo, la figura misteriosa no era la única presencia que se hacía sentir en ese lugar. A medida que Isabella exploraba más a fondo la mansión, algo extraño comenzó a suceder. Cada vez que tocaba un objeto, abría una puerta, o incluso se detenía frente a un retrato, sentía como si algo invisible estuviera observándola, siguiendo sus movimientos,
esperando que hiciera algo más, que dijera algo. Los ojos de los retratos parecían fijos en ella, como si las personas en ellos pudieran verla, interactuar con ella desde otro tiempo, otro espacio. De pronto, una sensación de frío recorrió su espina dorsal, helada, como si una sombra invisible la hubiera tocado. Isabella se giró rápidamente, pero no había nadie allí. El aire seguía cargado, denso, y las paredes de la mansión se sentían como una prisión. A lo lejos, un sonido débil y casi imperceptible llegó a sus oídos, un murmullo lejano, como una conversación. Parecía que las paredes mismas susurraban secretos, historias que nadie debía conocer, pero Isabella no podía entender lo que decían. La figura femenina había mencionado algo importante: el pasado te busca. Era una afirmación desconcertante. ¿Cómo podía algo tan distante, tan enterrado, seguir siendo relevante para ella? ¿Qué la conectaba con aquellos que vivieron en Carré mucho antes que ella? Algo en sus entrañas le decía que debía seguir buscando respuestas, que debía adentrarse aún más en el misterio, aunque el costo fuera desconocido. En ese momento, una idea surgió en su mente. Si el pasado la buscaba, entonces ella debía buscar algo del pasado. Algo que pudiera desvelar las capas de historia que habían quedado ocultas bajo el polvo y el olvido. Recordó el libro que había encontrado en la biblioteca de la mansión, el que contenía los nombres y las fechas. Tal vez ese era el hilo que debía seguir. Con pasos decididos, Isabella volvió al salón principal donde había encontrado el libro. El aire seguía denso, y la luz de la lámpara parpadeaba, como si algo estuviera interfiriendo con su energía. Se acercó a la mesa, levantó el libro con una mezcla de expectación y temor, y comenzó a hojear sus páginas, buscando algo específico. Los nombres eran una maraña incomprensible al principio, pero pronto, algo se le ocurrió. Las fechas, los nombres, parecían conectarse de una manera que aún no lograba entender. La señora Duval, la anciana que la había advertido, parecía haber sido una pieza clave en el rompecabezas. ¿Pero cómo? A medida que Isabella pasaba las páginas, notó que había algo extraño en la escritura. Algunas de las palabras parecían desdibujadas, como si la tinta hubiera comenzado a desvanecerse, como si al mismo tiempo hubiera intentado borrar los rastros de algo prohibido. Pero en una de las páginas, al fin, algo llamó su atención. El nombre de Margarita Duval estaba allí, junto a la fecha de su muerte, hacía más de medio siglo. Sin embargo, la anotación no hablaba de su muerte de manera tradicional. En lugar de un simple falleció, había una nota inquietante que decía: su alma sigue viva. Ella es el eco del pasado, la que no ha encontrado la paz. Isabella frunció el ceño, tratando de comprender el significado de esas palabras. ¿Qué significaba que el alma de Margarita Duval aún estuviera viva? ¿Cómo podía una persona seguir estando presente de alguna forma, después de tantos años? De repente, escuchó el sonido de unos pasos, suaves y arrítmicos, acercándose por el pasillo. Isabella cerró el libro de golpe y se levantó de la silla, mirando hacia la puerta, que ahora estaba entreabierta. El susurro que había escuchado antes se intensificaba, como si una multitud de voces se acercara. La luz de la lámpara parpadeó una vez más, esta vez de forma mucho más violenta, hasta que la sala se sumió brevemente en la oscuridad. Entonces, la figura apareció.
Era la misma mujer de antes, la que había llamado su nombre. Pero ahora no era solo una silueta, se materializó completamente ante ella, iluminada por la luz de la lámpara que volvía a parpadear con fuerza. La mujer tenía el rostro sombrío, grave, como si su existencia estuviera atada a una causa mayor que no podía eludir. ¿Sabes lo que has encontrado?, preguntó la mujer con una voz grave que resonó en las paredes vacías. Isabella sintió un escalofrío recorriéndole el cuerpo. No, respondió Isabella, su voz casi un susurro. ¿Quién eres? Soy la memoria de la ciudad, dijo la mujer, acercándose lentamente. Sus ojos eran profundos, llenos de siglos de sabiduría. Y tú, Isabella, eres la última en escucharla. La figura se acercó aún más, hasta que estuvo a su lado. Isabella sintió el frío de su presencia, pero no retrocedió. Algo en su interior la mantenía firme, como si el destino estuviera esperando que finalmente entendiera la conexión que existía entre ella, la mansión y los secretos ocultos de Carré. Si sigues adelante, no habrá vuelta atrás, advirtió la mujer, mientras sus palabras se desvanecían en el aire, como un eco lejano. Pero hay algo que debes saber. La paz que buscas solo será posible si te enfrentas a lo que está enterrado en las entrañas de esta ciudad. Y tú, Isabella, eres la clave. Isabella miró a la mujer fijamente. En su interior, algo se encendió, como si una chispa de comprensión iluminara la oscuridad que la rodeaba. Sabía que no había vuelta atrás. Había tomado la decisión de desvelar los secretos del pasado, aunque eso significara adentrarse en lo desconocido. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz más firme ahora, dispuesta a enfrentar lo que viniera. La mujer sonrió tristemente. Debes seguir buscando hasta que encuentres lo que te pertenece. Entonces, el silencio dejará de hablar. Con esas palabras, la figura desapareció de nuevo en la oscuridad, dejando a Isabella sola, pero ahora con una misión. Un destino que ella sabía que debía seguir. El eco del pasado había hablado, y ella lo escucharía hasta el final. El amanecer en Carré llegó lentamente, como una promesa que tardaba en cumplirse. La luz del sol se filtraba entre los árboles, pero la ciudad seguía envuelta en la sombra de sus propios secretos. En la mansión de Isabella, los ecos de la noche pasada aún resonaban en las paredes, pero algo había cambiado. Algo dentro de ella había despertado, una fuerza más allá de la curiosidad. Ahora, sabía que no podía detenerse. La figura misteriosa, la mujer de las voces del pasado, había sembrado en ella una necesidad casi irrefrenable de comprender lo que sucedía, aunque la verdad se presentara como un laberinto. El día comenzó en la mansión con una calma tensa. Isabella se levantó temprano, como si el despertar del sol trajera consigo una nueva claridad. Tenía una sensación extraña, una especie de vibración en el aire, como si algo estuviera a punto de desvelarse. El desayuno se desarrolló en silencio, con sus padres aún ajenos al peso que ella sentía sobre sus hombros. El libro que había encontrado en la biblioteca seguía siendo una pieza clave, y había algo en sus páginas que insistía en su atención, algo más que simple historia. Después de la comida, Isabella decidió que no podía seguir postergando el inevitable encuentro con lo desconocido. El aire que la rodeaba parecía susurrarle en cada rincón, invitándola a sumergirse en los secretos de la mansión,
en los recovecos que nunca antes había explorado. Sabía que había algo más, algo en las entrañas de ese lugar, que revelaría el propósito de su estancia en Carré. Se dirigió hacia el jardín, donde un camino empedrado llevaba a una pequeña construcción apartada, que nunca antes había notado. Era un cobertizo antiguo, cubierto por la hiedra y los brotes de las plantas que se enroscaban por las paredes. El cobertizo parecía estar completamente olvidado, y, por un momento, Isabella dudó. Sin embargo, la certeza que sentía en su interior la empujó hacia adelante. Cada paso que daba parecía acercarla más a una revelación que ya no podía evadir. La puerta del cobertizo estaba cerrada, pero no con llave. Con una ligera presión, Isabella la empujó hacia adentro. Un aire viciado la recibió, impregnado con el aroma de lo viejo, de lo que no se había tocado en muchos años. Dentro, los estantes llenos de objetos cubiertos de polvo y telarañas parecían pertenecer a un pasado olvidado. Al fondo, había una mesa de madera, sobre la cual descansaban varios papeles y libros. Isabella se acercó, cautelosa, y al examinar el contenido, sus ojos se posaron sobre un gran sobre de papel envejecido, con una escritura manuscrita en la parte superior. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro, encontró una carta que echaba hacía más de 40 años. La caligrafía, aunque algo desordenada, era reconocible. A quien corresponda, comenzaba. Isabella tragó saliva al leer esas palabras, como si el destino de alguien estuviera a punto de ser desvelado. Si esta carta llega a tus manos, es porque el momento ha llegado. La historia que nunca se contó necesita ser revelada, y tú, quien quiera que seas, estás destinado a ser quien lo haga. Mi nombre es Margarita Duval, y lo que vas a descubrir te cambiará por siempre. Esta ciudad, este lugar, guarda en su interior secretos que no pueden quedar ocultos por más tiempo. He buscado la verdad durante toda mi vida, y cuando finalmente la encontré, su peso fue demasiado grande para soportarlo. Lo que ocurrió en esta mansión, en las tierras que la rodean, es más que simple historia. Es un lazo que conecta el pasado con el futuro, y tú, Isabella, eres la llave para entenderlo todo. Isabella sintió un nudo en el estómago mientras leía. Las palabras de Margarita resonaban con una verdad que no podía rechazar. La anciana había sabido algo, había dejado algo detrás de sí, algo que la vinculaba con ella de manera inexplicable. La carta continuaba. Tu familia, Isabella, tiene un vínculo profundo con Carré, y el misterio de la mansión no es solo un capricho del destino. Lo que debes entender es que el tiempo no es lineal aquí. Las almas de quienes habitaron esta tierra permanecen, de alguna forma, atadas a este lugar, esperando ser liberadas. El pasado y el futuro convergen en la mansión, y solo quien logre desentrañar su enigma podrá traer la paz que tanto buscamos. Isabella cerró los ojos por un momento. Las palabras de la carta retumbaban en su mente. ¿La llave? ¿Acaso ella era la clave de todo lo que había ocurrido en ese lugar? No podía estar segura, pero algo le decía que sí. Algo dentro de ella comenzó a conectar los puntos, a tejer una red de pistas que la guiaban hacia algo mucho más grande que cualquier historia de fantasmas o leyendas urbanas. Decidió que no podía esperar más. Había que continuar la búsqueda, pero sabía que no sería fácil. La mansión estaba llena de pasillos ocultos, habitaciones cerradas,
y secretos que no podían ser revelados sin consecuencias. Sin embargo, una certeza la impulsaba: tenía que seguir adelante. Mientras dejaba el cobertizo y se dirigía nuevamente hacia la mansión, el viento comenzó a levantarse. El aire estaba pesado, como si la atmósfera misma presagiara algo inminente. Isabella sentía que cada paso que daba la acercaba más al centro del misterio. La mansión ya no era un lugar de descanso, sino un escenario de revelaciones, un campo de batalla entre lo conocido y lo desconocido. Al llegar a la puerta principal, algo cambió. La casa parecía haber cobrado vida. Sus paredes vibraban con una energía que Isabella no había percibido antes. De repente, escuchó un ruido, un sonido suave pero claro, el susurro de una voz. «Isabella», susurró la voz, casi imperceptible, pero lo suficientemente fuerte como para que ella la escuchara. Miró a su alrededor, pero no había nadie. La puerta de la mansión se cerró con un golpe sordo, como si el lugar mismo quisiera que ella entrara. El momento había llegado. El pasado y el futuro estaban entrelazados, y el misterio de Carré comenzaba a develarse ante ella. Con el corazón latiendo con fuerza, Isabella cruzó el umbral de la mansión, dispuesta a enfrentar lo que había sido oculto por generaciones. Sabía que la verdad que buscaba no solo cambiaría su vida, sino que también tendría repercusiones que se extenderían más allá de la ciudad misma. El atardecer se desvaneció sobre Carré con la misma lentitud que las horas en una tarde de verano, y la mansión, ahora más que nunca, parecía respirando con una vida propia. Como un gigante dormido que aguarda el momento para despertar. La presencia de Isabella dentro de sus muros comenzaba a transformar todo lo que conocía, desmoronando las estructuras de realidad que le habían sido tan familiares. Sin embargo, el camino hacia la verdad se volvía cada vez más difuso, como una niebla espesa que no permitía ver más allá del siguiente paso. La mansión, esa poderosa construcción de historias y secretos, la observaba con ojos invisibles. A medida que avanzaba por los pasillos, Isabella se dio cuenta de que el peso de la carta de Margarita aún la oprimía. Había algo más en aquellas palabras, algo que no terminaba de comprender, como un eco que resonaba en su mente, reverberando a través del tiempo. Se encontraba de nuevo en el gran salón, esa sala que había sido testigo de las reuniones y celebraciones que en otro tiempo daban vida a la mansión. Ahora, con la luz del sol moribundo entrando por las ventanas, el lugar parecía deshabitado, aunque Isabella sentía que no estaba sola. Fue entonces cuando un destello de luz, procedente de un espejo antiguo que colgaba en la pared, la atrapó. Era grande, con un marco dorado y ornamentado, y su superficie, aunque algo empañada por el paso de los años, brillaba con una intensidad que no correspondía a la luz del sol. Isabella se acercó lentamente, como si una fuerza invisible la llamara. Cuando sus dedos rozaron la superficie fría del cristal, un escalofrío recorrió su espina dorsal. En ese momento, algo extraño ocurrió. La superficie del espejo comenzó a ondular, como si fuera agua, y en lugar de reflejar el rostro de Isabella, apareció otra imagen, una sala de la mansión, distinta a la que ella conocía, más oscura. Como si el tiempo hubiese quedado congelado en ese momento. En el centro, una figura se erguía, una mujer, de rostro pálido, vestida con una túnica blanca, con cabellos oscuros que caían en ondas alrededor de su cara. La mujer la miraba fijamente,
sus ojos penetrantes como si pudieran ver más allá de la realidad misma. Isabella retrocedió, asustada, pero algo en su interior la instó a no apartar la vista. En el reflejo, la mujer comenzó a hablar, aunque sus labios no se movían. «Has llegado demasiado tarde, Isabella». Las palabras resonaron en su mente, y una sensación de desesperanza la invadió. El frío en el aire se intensificó, como si el mismo ambiente reaccionara a la presencia de esta mujer, que, de alguna manera, parecía conocerla. Todo lo que has hecho hasta ahora ha sido en vano. La verdad que buscas está más allá de este mundo. La voz de la mujer, a pesar de su tono suave, estaba cargada de una tristeza infinita. Isabella intentó hablar, pero no podía emitir sonido alguno. Sentía como si algo invisible la aprisionara, como si el aire mismo la despojara de su voz y su libertad. La mujer continuó: «Tú no eres una simple visitante de esta casa. Eres parte de una historia que comenzó mucho antes de que tú nacieras. Esta mansión es un umbral entre los mundos, un punto de conexión entre lo que se ha ido y lo que está por venir. El espejo es solo un reflejo de lo que no se puede ver, de lo que está oculto para aquellos que no están listos para verlo». Isabella, a pesar del miedo que sentía, logró hablar con dificultad. «¿Quién eres tú? ¿Qué quieres decir con todo esto?». La mujer, como si respondiera a su pregunta, sonrió suavemente, pero su sonrisa era triste, casi melancólica. «Soy el eco de lo que fue, una sombra de lo que ya no puede ser cambiado. Pero tú tienes la oportunidad de decidir, Isabella. Lo que descubras, lo que hagas con esta información, alterará el curso del destino de todos aquellos que habitan Carré». En ese momento, el espejo se oscureció repentinamente, y la figura de la mujer desapareció, dejándola sola frente a su reflejo, ahora distorsionado y empañado, como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Isabella retrocedió, tambaleante, y sus ojos se posaron en su reflejo. Algo había cambiado en ella, algo que no podía definir, pero que estaba allí, inconfundible. La revelación de lo que acababa de suceder parecía haber alterado su percepción de todo lo que conocía. Ya no veía la mansión como un simple lugar lleno de secretos olvidados. Ahora la veía como un portal, un punto de conexión entre dimensiones, entre tiempos, entre lo real y lo imaginario. El viento comenzó a soplar con fuerza, colándose por las rendijas de las ventanas, como si el propio aire fuera consciente de la magnitud de lo que acababa de suceder. Isabella sintió la urgencia de encontrar respuestas, de desentrañar el misterio que la rodeaba, pero también percibió algo más, la sensación de que estaba siendo observada. Cuando giró hacia la puerta, la figura del mayordomo, Samuel, apareció en el umbral, su rostro sombrío. Sus ojos, normalmente tan tranquilos, ahora brillaban con una intensidad que hacía que Isabella se sintiera vulnerable. «No deberías haber tocado ese espejo, señorita». La voz de Samuel era grave, casi advertida. Isabella, aunque sorprendida, se mantuvo firme. «¿Por qué? ¿Qué significa todo esto?». Samuel la observó en silencio por un largo momento antes de hablar, como si estuviera decidiendo qué decir. «Porque el espejo no refleja solo lo que está frente a él, señorita. Refleja lo que hay dentro de ti. Y si no estás preparada para enfrentarlo, las consecuencias pueden ser irreversibles».
Isabella tragó saliva. Sabía que había dado un paso irreversible, pero la necesidad de descubrir la verdad era más grande que cualquier advertencia. No podía detenerse ahora. «Estoy lista», dijo con firmeza, aunque sus manos temblaban. El destino había hablado, y ella, aunque asustada, se sintió impulsada a seguir adelante. La mansión Carré, a pesar de sus silenciosas fachadas y sus sombras que se alargaban por los pasillos, comenzó a hablarle a Isabella de una manera distinta. Cada rincón que antes le había parecido familiar ahora contenía susurros del pasado, ecos que resonaban en los rincones más oscuros, como si las paredes mismas tuvieran memoria. Cada paso que daba sobre los antiguos pisos de madera parecía resonar en la quietud, un recordatorio de que la historia no solo se construía con actos, sino con recuerdos que se filtraban a través del tiempo. La revelación del espejo, la figura de la mujer y las enigmáticas palabras de Samuel no dejaban de atormentarla. Esa sensación de estar atrapada entre dos mundos, entre el conocimiento y la ignorancia, entre la luz y la oscuridad, se hacía más pesada con cada minuto que pasaba. Sin embargo, lo que realmente la perturbaba no era la figura del espejo ni las advertencias del mayordomo. Lo que la inquietaba, lo que la empujaba a continuar, era la sensación de que algo en ella misma se estaba desvelando, algo que no podía comprender del todo, pero que, al mismo tiempo, parecía haber estado allí toda su vida. Aquella noche, después de horas de insomnio, Isabella se levantó de la cama, incapaz de soportar más la sensación de estar atrapada. La mansión, como una presencia viviente, parecía observarla desde todos los ángulos. Con la luz tenue de la luna filtrándose por las cortinas, decidió que debía encontrar respuestas. No solo para ella, sino también para Margarita, para el enigma que había comenzado a desmoronarse lentamente frente a sus ojos. Abrió la puerta de su habitación con cautela, como si el silencio mismo fuera un adversario al que temía despertar. El pasillo, que la había acompañado durante tantos días, ahora le parecía una senda por la que debía transitar con una nueva conciencia, como si cada uno de los retratos colgados en las paredes, los tapices, los muebles, todo estuviera observando sus movimientos con una atención cómplice. Decidida, se dirigió a la biblioteca. El lugar era vasto, abarrotado de libros antiguos que parecían contener más historias de las que cualquier persona podría leer en toda una vida. Las estanterías de madera oscura se alzaban hasta el techo, y el aire estaba impregnado de un olor a cuero viejo y tinta. La biblioteca, que en otro tiempo había sido un refugio para ella, ahora se sentía como un laberinto del que era difícil escapar. Sin embargo, no era el conocimiento que contenían esos libros lo que la atraía en ese momento. Era una sensación visceral, como si el lugar tuviera algo que ofrecerle que iba más allá de la simple lectura. Isabella recorrió los pasillos, recorriendo una vez más los estantes, hasta que sus dedos se detuvieron en un libro en particular, que, por alguna razón, la llamaba. El título estaba desvanecido, pero la encuadernación dorada era lo suficientemente distintiva como para captar su atención. Sin pensarlo, lo sacó con una rapidez casi instintiva. Al abrir las páginas, una extraña sensación la invadió. Las palabras parecían deslizarse en su mente sin esfuerzo, como si hubieran estado esperando toda su vida para ser leídas. Las primeras páginas hablaban de la mansión Carré, de sus orígenes, pero también mencionaban algo extraño, una historia no registrada en los libros oficiales, algo que nunca se había contado.
El relato hablaba de un amor prohibido, de pactos con el más allá, y de una figura ancestral, casi mitológica, que había estado entrelazada con la historia de la familia durante generaciones. La figura de esa mujer que había visto en el espejo cobraba vida en las páginas del libro, y con cada palabra, la conexión con su propio destino se volvía más evidente. El relato contaba cómo, siglos atrás, la mansión Carré había sido fundada por un hombre llamado François d'Alembert, un aristócrata con una mente brillante y una ambición sin límites. Había llegado a la mansión en busca de conocimiento oculto, dispuesto a explorar lo desconocido y a desvelar los secretos del universo. Pero en su búsqueda, había encontrado algo mucho más peligroso: el espejo, un artefacto con el poder de trascender el tiempo y el espacio. D'Alembert había hecho un pacto con la criatura que habitaba más allá del espejo, una criatura que le había prometido un conocimiento infinito a cambio de algo aún más valioso: su alma. El libro continuaba con relatos de generaciones de la familia D'Alembert, que habían intentado, en vano, liberar el alma del patriarca atrapada en el espejo. Pero los descendientes, lejos de comprender la naturaleza del trato, habían caído en la misma trampa, buscando en el espejo respuestas que nunca llegarían. Cada generación había intentado romper el hechizo, pero solo se habían perdido en el laberinto de su propio deseo por el poder, repitiendo los mismos errores una y otra vez. Isabella sintió un nudo en el estómago al leer las últimas líneas del libro. La conexión entre ella y la familia D'Alembert se volvía irrefutable. Los ecos del pasado, que ella había sentido en los pasillos de la mansión, ahora tenían un rostro, una historia que se desplegaba ante ella, como un rompecabezas cuyas piezas se encajaban lentamente en su lugar. Y más allá de eso, el espejo parecía no ser solo un objeto físico, sino un portal, un umbral hacia algo mucho más grande y más oscuro que ella jamás había imaginado. Isabella cerró el libro con un estremecimiento, su corazón latiendo con fuerza. Las palabras resonaban en su mente, y la verdad comenzaba a pesar sobre ella como una carga demasiado grande. Había algo en su interior que se había despertado, una parte de ella que ahora comprendía lo que debía hacer. Con la determinación de quien sabe que no puede escapar, se dirigió de nuevo hacia el espejo, el objeto que había comenzado a desvelar los secretos que tanto había temido conocer. Sabía que no podía retroceder. Algo había cambiado irrevocablemente, y solo al enfrentar esa verdad podría entender su propio destino, el destino de Margarita, y el destino de todos aquellos que estaban atrapados en las redes de la mansión Carré. El amanecer llegó con una luz fría y gris, filtrándose a través de las pesadas cortinas de la mansión Carré. Isabella se despertó antes de que el sol tuviera oportunidad de despojar a la noche de su manto oscuro, sintiendo una inquietud que no podía sacudirse. El libro, la revelación del espejo, las palabras del mayordomo Samuel, todo se había entrelazado en su mente, formando una telaraña de pensamientos que la atrapaban sin piedad. Su destino estaba escrito en las sombras de ese lugar, y no podía seguir ignorándolo. A lo largo de los días anteriores, Isabella había recorrido los pasillos con más atención, más consciente de cada rincón de la mansión, de los susurros que parecían salir de las paredes, de los murmullos que se arrastraban por los pisos de madera. Los objetos en la casa, los cuadros, los espejos, todo parecía estar esperando que ella comprendiera algo, un mensaje silenciado por generaciones. Y ahora, después de haber leído aquel libro, entendía que no podía escapar.
Debía enfrentar lo que había comenzado a desvelarse ante ella. Se levantó de la cama con la determinación que había faltado hasta ese momento. El temor había quedado atrás, sustituido por una extraña mezcla de coraje y resignación. Ya no era solo una huésped en la mansión. Ella misma se había convertido en parte de su historia, atrapada en el destino de los D'Alembert. Isabella se dirigió al vestidor, tomándose su tiempo para vestirse con calma. Al mirarse al espejo, un estremecimiento recorrió su espalda. Ese espejo, el espejo en el que había visto la figura de la mujer, le devolvía ahora un reflejo diferente. Se vio a sí misma, pero con una intensidad que no había experimentado antes. Había algo en su mirada que ya no le pertenecía por completo, como si la presencia de la mujer del espejo estuviera reflejada también en ella. Esa sensación, aunque aterradora, le dio la fuerza que necesitaba. No era solo el reflejo de su rostro lo que debía enfrentar, era el reflejo de su vida, de las decisiones que había tomado y de aquellas que aún debía tomar. Su destino no se encontraba en el futuro, ya había comenzado a revelarse en el pasado. Con un profundo suspiro, salió de su habitación y descendió las escaleras de la mansión, cada escalón resonando bajo sus pies como un eco distante. La casa, en su vastedad, parecía vacía, pero sabía que no lo estaba. Samuel, aunque parecía ser el único que habitaba en la mansión, siempre estaba cerca, observando desde las sombras. Era como si todos los sirvientes y habitantes de la mansión estuvieran atrapados en un limbo, condenados a vivir entre lo que fue y lo que nunca fue. Al llegar al vestíbulo, Isabella encontró a Samuel, quien le esperaba en silencio, como si supiera que ella ya estaba lista para lo que se avecinaba. El mayordomo, cuyo rostro mostraba una sabiduría profunda y silenciosa, la miró fijamente. «Que he esperado mucho tiempo para que llegara este momento», dijo Samuel con voz suave, como si hablara más consigo mismo que con ella. Sabía que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. «¿Estás lista para ver lo que otros no han logrado ver?». Isabella no respondió, pero su mirada era firme. Ya no le temía a la mansión ni a su historia. Había llegado al punto en que las respuestas solo podían hallarse en el lugar donde todo había comenzado, el espejo. Samuel asintió, guiándola hacia la habitación donde se encontraba el objeto enigmático. La estancia, que siempre había estado tan en silencio, ahora parecía vibrar con una energía palpable. El espejo, imponente y antiguo, esperaba en su esquina. Su superficie reflectante parecía agitarse bajo la luz de las velas que titilaban suavemente alrededor, como si estuviera vivo, consciente de su presencia. «Este es el umbral», dijo Samuel en un susurro. «Lo que ves no es la realidad que conoces. Es el reflejo de lo que fue, de lo que será. El espejo no solo muestra la imagen, muestra el alma de quien se atreve a mirarlo. Y tú, Isabella, has llegado al final de tu viaje. La verdad ya no puede seguir oculta». Con un suspiro, Isabella se acercó al espejo, su mano extendida hacia su superficie. Al principio, no sucedió nada. Su reflejo permaneció igual, tranquila y serena, como si nada hubiera cambiado. Pero a medida que sus dedos tocaban el cristal, una vibración suave comenzó a recorrer su cuerpo, y la imagen que se reflejaba frente a ella empezó a distorsionarse. La figura de Isabella comenzó a desvanecerse, y en su lugar, vio la imagen de una mujer desconocida, con ojos llenos de desesperación,
ojos que parecían suplicar por ayuda. La mujer en el espejo era ella, y al mismo tiempo no lo era. La figura parecía un reflejo de su alma, una versión de ella misma que había estado oculta bajo capas de tiempo y miedo. Y a medida que la imagen se distorsionaba aún más, Isabella sintió una oleada de emociones que la atravesaron. El amor, la traición, el arrepentimiento, el deseo de poder, todo estaba allí, en ese espejo, esperando a ser liberado. ¿Qué debo hacer?, preguntó Isabella, su voz temblando por la emoción que le llenaba el pecho. Samuel la miró fijamente, como si estuviera esperando que ella misma lo entendiera. Lo que debes hacer, Isabella, es elegir. Este es el reflejo de tu alma, el reflejo de todos tus antepasados. Lo que ves aquí no es solo lo que has sido, sino lo que aún puedes ser. Tienes el poder de cambiar la historia. Pero primero debes enfrentarte a la verdad. Y eso solo lo lograrás mirando dentro de ti misma. Isabella observó con atención el espejo. La mujer en el reflejo parecía seguirla con los ojos, su expresión cambiando de desesperación a una especie de aceptación. Era como si la figura le estuviera pidiendo que tomara el control, que dejara de huir de su propia verdad. Un temblor recorrió su cuerpo. Isabella entendió. Había llegado al final de su camino, al momento en que debía tomar la decisión que determinaría no solo su destino, sino también el de la mansión Carré y todos sus secretos. El espejo no solo mostraba lo que había sido, mostraba lo que aún podría ser. Y entonces, con un respiro profundo, Isabella dio un paso hacia adelante, dispuesta a enfrentar lo que se encontraba al otro lado del espejo, sabiendo que la verdad que descubriría cambiaría todo para siempre. La mansión Carré se alzaba en todo su esplendor ante el primer resplandor del amanecer. Aunque el día comenzaba con su habitual calma, un aire eléctrico recorría los pasillos de la casa. Isabella había tomado su decisión, y con ello, una sensación de quietud parecía haberse instalado en las estancias, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para escuchar el latido de su alma. Había llegado el momento de afrontar el destino, de cerrar el ciclo de lo que había sido y abrazar lo que estaba por venir. Isabella se encontraba de nuevo frente al espejo, el gran espejo de los D'Alembert. Esta vez, sin embargo, no sentía miedo ni incertidumbre. Había reconocido en su reflejo no solo a la mujer del pasado, ni a la que había sido, sino a la que podía ser. Un solo paso, un solo gesto hacia el cristal, y todo lo que había sido estaba a punto de transformarse. La figura en el espejo, la que la había observado con ojos llenos de secretos, ahora parecía esperarla con una serenidad inesperada. El mayordomo Samuel, que siempre había estado al margen de sus emociones, se acercó a ella. Su rostro estaba marcado por una serenidad que solo los que conocen el peso de los siglos podían poseer. Parecía haber estado esperando este momento toda su vida. «O lo has hecho», dijo con voz suave, pero llena de una verdad irrevocable. «Has mirado más allá de lo que otros han querido ver. Ahora, tu destino está en tus manos». Isabella asintió lentamente, sabiendo que había llegado al final de un largo viaje. No solo había enfrentado su destino, sino que lo había abrazado, dejando atrás el miedo, la duda y la condena que los D'Alembert habían llevado durante generaciones. La mansión Carré, con todas sus sombras y secretos, ya no era un lugar de angustia. Ahora, era un lugar de redención.
En ese momento, la figura en el espejo comenzó a desvanecerse. Primero, sus contornos se suavizaron, luego su rostro desapareció por completo, dejando solo el reflejo de Isabella. Y en ese reflejo, la mujer ya no era la joven que había llegado a la mansión llena de preguntas. Ahora, en sus ojos brillaba una paz profunda, una sabiduría adquirida con cada paso dado hacia la verdad. Ya no era una espectadora pasiva de su historia, se había convertido en la autora de su propio destino. La mansión empezó a cambiar. Las paredes, que antes parecían susurrar los ecos de un pasado oscuro, ahora emanaban una luz cálida y suave. Los cuadros en las paredes parecían cobrar vida, mostrando escenas de felicidad y esperanza. La mansión, como si hubiese despertado de un largo sueño, se transformaba ante sus ojos. Los pasillos se llenaron de colores vivos, de una luz que antes había estado oculta en las sombras. Isabella comprendió que la mansión Carré no solo había sido un reflejo del pasado, era también un reflejo de lo que ella había sido y lo que había llegado a ser. Y ahora, con su alma limpia de las cadenas que la habían atado, la mansión se transformaba en un lugar de posibilidades infinitas. Samuel la observaba en silencio, pero sus ojos brillaban con una mezcla de respeto y gratitud. Sabía que todo había cambiado para siempre. La historia de los D'Alembert ha llegado a su fin, dijo él, con una voz cargada de emoción. Su voz no temía más a la muerte ni al olvido. El futuro estaba abierto. Isabella lo miró con una sonrisa tranquila. Sabía lo que debía hacer. El futuro está aquí, Samuel, respondió ella. Y ahora, será lo que queramos que sea. El mayordomo asintió, sus ojos llenos de aprobación. Por un instante, parecía haber recuperado algo que había perdido mucho tiempo atrás. La mansión Carré, que había sido una prisión de secretos y miedos, ahora era un santuario de luz y renovación. Isabella se alejó del espejo por última vez, y con ello, sintió como su alma se expandía hacia el horizonte. Había dado el paso final, y al hacerlo, no solo había liberado su propio destino, sino también el de la mansión y todos aquellos que habían sido parte de su historia. La casa, que había sido testigo de traiciones, misterios y sufrimiento, ahora era un símbolo de esperanza, de transformación. Al salir al jardín, el sol comenzaba a elevarse por completo, bañando la mansión con una luz dorada que parecía no tener fin. Isabella respiró profundamente, sintiendo el aire fresco y limpio que la rodeaba. La tierra debajo de sus pies parecía vibrar, como si también ella se estuviera renovando, como si todo el mundo estuviera esperando su señal. A su lado, Samuel la observaba en silencio, pero ya no como su mayordomo. Era un igual, un compañero en la reconstrucción de un mundo nuevo, un mundo que se forjaba desde la verdad, la compasión y la comprensión de lo que realmente importaba. Isabella miró al horizonte, con los ojos llenos de sueños y posibilidades. Había descubierto que el reflejo no era solo una imagen, era el alma misma del mundo, un espejo que mostraba la esencia de todo lo que había sido, lo que era y lo que podría ser. Y en ese momento, Isabella entendió que, más allá de las sombras y de los reflejos, el verdadero poder residía en la capacidad de elegir, de renacer y de abrazar el futuro con los brazos abiertos. El destino, al fin, estaba en sus manos.